Bienvenidos a nuestro tutorial de gramática española. El tema de hoy, la perífrasis de participio. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? Primero, ¿qué es una perífrasis? Tenemos que conocer qué es una perífrasis antes de estudiarla. Segundo, ¿qué conocimientos previos necesitan los estudiantes? Tercero, ¿qué conocimientos deben asimilar los estudiantes sobre la perífrasis, en particular de la de participio? Cuarto lugar, ¿qué dificultades afrontan los aprendientes? Quinto lugar, ¿qué propone la gramática cognitiva para esta perífrasis de participio? Y en sexto lugar, unas reflexiones a modo de conclusión sobre la perífrasis de participio. Bueno, para la primera pregunta, ¿qué es una perífrasis verbal? Tomamos entonces en cuenta la Real Academia Española con su manual de la nueva gramática de la lengua española, en donde nos dice que las perífrasis se denominan como las combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar incide sobre un verbo auxiliado principal o pleno construido de forma no personal, es decir, en infinitivo, gerundio, participio, sin dar lugar a dos predicaciones distintas. Por ejemplo, no puedo entrar, iremos considerando cada caso particular, y llevo escritas 10 páginas. También más adelante este manual dice que la perífrasis verbal se caracteriza porque el verbo auxiliar aún conserva ciertos vestigios de su significado original, o sea, hay una pérdida de significado. A lo que Llopis contraargumenta en su libro de qué gramática aprender, qué gramática enseñar, diciendo que básicamente la definición de una perífrasis debe ser a nivel solamente morfosintáctico, porque pues pasar a una definición a nivel semántico es un poco más complejo, pero si se tiene que hacer se tomaría que no hay una pérdida de significado, porque si no todas las perífrasis querrían decir la misma cosa. En pocas palabras, pues a lo que ella llega es a decir que una perífrasis es un núcleo de sintagma verbal compuesto por dos o más verbos de los que solo uno concuerda morfológicamente con el sujeto. Bueno, entonces, continuando con la segunda pregunta sobre qué conocimientos previos necesitan los estudiantes para aprender la perífrasis de participio. Primero nos situamos un poco con el plan curricular del Instituto Cervantes, que es una adaptación del marco común europeo para español específicamente. En este plan curricular, el Cervantes propone la perífrasis desde el nivel A1 y A2, pero solamente las perífrasis más comunes, o sea, como por ejemplo las de voy a hacer algo, voy a comer algo, por ejemplo. En los niveles B1 y B2 se trabaja la perífrasis de infinitivo, ya un poco más amplia, y las perífrasis de gerundio. Sin embargo, las perífrasis de participio no aparecen sino hasta el nivel C1, lo cual pues ya nos sugiere como qué conocimientos van a necesitar los estudiantes. Van a necesitar de pronto conocer ya bastante bien las conjugaciones de los verbos auxiliares, es decir, las diferentes conjugaciones que tiene cada verbo en los diferentes tiempos verbales. Y además de esto, pues van a tener también que conocer las formas de participio de los verbos auxiliados. Seguimos entonces con la tercera pregunta, que es ¿qué conocimientos deben asimilar los estudiantes sobre la perífrasis de participio? Los paradigmas de conjugación, en realidad no, porque es algo que ellos ya conocen. Sin embargo, el profesor puede utilizar la perífrasis de participio como una excusa para repasar las conjugaciones en algunos tiempos verbales que pueden ser problemáticas para los estudiantes, en especial aquellas de los verbos irregulares. Algo que sí deben conocer los estudiantes y que un conocimiento que sí deben asimilar es cuáles verbos se pueden utilizar en la perífrasis de participio. Por ejemplo, que podemos formar perífrasis de participio con el verbo tener, con el verbo estar y con el verbo llevar, entre otros. Y no solamente, pues bueno, más que el hecho de saber cuáles verbos se pueden usar, sería más bien pensar en qué significado tiene eso. Por ejemplo, en el caso de tener más participio, hay una expresión que la verdad yo nunca la había escuchado, pero me dicen que es bastante común, que es tener dicho, ya me acordé, tener dicho. En realidad nunca lo había escuchado, pero mi círculo de amigos, mi círculo de trabajo, etcétera, me dicen que sí es una forma de uso que de pronto ha perdido, que suena como algo como regañarían las abuelitas, que es tener dicho que, por ejemplo, si mi mamá está demasiado brava conmigo porque yo nunca organizo mi cuarto, me va a decir como, Fernando, te tengo dicho que organices tu cuarto. De pronto es una forma más enfática que te he dicho que organices mi cuarto. La verdad no la conozco, pero pues creo que es una forma, creo que es algo que el estudiante como lengua extranjera o como segunda lengua debe tener en cuenta que hay una diferencia entre esos usos. Y en este caso, bueno, teniendo en cuenta la parte del metalenguaje, ¿en realidad es necesario usar metalenguaje? De pronto no tenemos que decirle como, mira, esto es una perífrasis de participio que se usa con el tener más participio más bla 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 bla.
No tanto así. Sin embargo, pues creo que se puede usar en alguna, no hacer mención al nombre para que el estudiante pueda buscar la información por sí solo en caso de que lo quiera hacer. Entonces, a partir de esos conocimientos pragmáticos, que llegamos a la cuarta pregunta que nos dice qué dificultades afrontan los aprendientes con la perífrasis de participio. Si tomamos en cuenta lo que nos dice Lars Freeman, aquí podemos ver cómo la L1 puede interferir en el aprendizaje de la lengua extranjera o de la L2. Por ejemplo, si tomamos a un aprendiente de español cuya lengua nativa sea el inglés, vamos a ver que estas dos oraciones, que son he escrito 5 hojas y llevo escritas 5 hojas, ambas se traducirían al inglés como I've written 5 pages. Bueno, de pronto uno usaría con la segunda como so far I've written 5 pages para dar el mismo valor enfático que tiene la perífrasis de la segunda oración, pero pues igual es una frase adverbial que estamos agregando extra y la forma seguiría siendo la misma. Si pensamos en el caso del alemán, vemos que se pone un poco más complicada la cosa, porque en alemán tendríamos la siguiente oración. Ich habe 5 Seiten geschrieben. Esta oración en español la podríamos interpretar como escribí 5 hojas o he escrito 5 hojas o llevo escritas 5 hojas. Entonces, esa es una de las dificultades. Aquí presento entonces una dificultad puntual sobre, bueno, de un ejemplo tomado del corpus, de un corpus. Y tenemos entonces que un aprendiente nivel B2 cuya lengua nativa es en inglés dice lo siguiente. Esto a mi querido compañero siempre se me queda dormido en medio de mi explicación. Si vemos en este caso la dificultad está precisamente en la forma participia del verbo, que como ya hemos dicho que pues el profesor podría utilizar la perífrasis de participio como una forma de repasar las formas de las conjugaciones. Aquí tenemos entonces un caso de portugués, que es una persona de nivel A2 y que tiene la siguiente oración. Ya tengo comprado los pasajes. Bueno, aquí aparentemente no hay ningún error. Sin embargo, si tomamos en cuenta que en el portugués el pretérito perfecto compuesto se forma no con el nuevo auxiliar haber, sino con un auxiliar ter, que sería la forma de tener, vemos que probablemente lo que está haciendo en este caso el estudiante sea un calco, pero esto podría causar más dificultades posteriormente, ya que siempre va de pronto a realizar las conjugaciones con tener y no con haber, o puede llegar a un punto en que no va a saber en qué momento usa una y en qué momento usa otra, porque obviamente va a escuchar a las personas, a los hablantes nativos, utilizando las formas de pronto indiscriminadamente, aparentemente para él. Y entonces ya para finalizar respondemos a la pregunta sobre qué propone la gramática cognitiva. En primer lugar, pues ya sabíamos que Llopis García, como hemos dicho al comienzo, desmiente la pérdida de significado del verbo auxiliar que decía la RAE. Y pues aquí me gustaría traer un ejemplo ya más concreto, que es un ejemplo con los participios de hablar. Este ejemplo es tomado del libro Abanico, nueva edición, del libro El alumno, de la editorial Difusión. ¿Qué es lo bueno de este ejemplo? Que no presenta las perífrasis en un cuadro como tal, sino las presenta como una especie de péndulo, tomando la metáfora del péndulo, de cómo avanza el significado, por así decirlo, en el caso del verbo hablar. ¿Qué de pronto puede ser dificultoso sobre este ejemplo, esta gráfica? Que las diferencias son muy sutiles y esto puede llegar a confundir un poco al estudiante. Pero pues en general me parece que es una forma un poco más útil que simplemente listarlas en un cuadro. Entonces, a modo de conclusiones, tenemos que primero la dificultad a nivel de la forma se puede dar por problemas de conocimientos previos que no tienen los estudiantes, como por ejemplo que no saben muy bien aún las formas de los participios de los verbos o problemas de conjugación en general. O obviamente también por interferencia de la lengua materna. También en esta parte me gustaría resaltar el hecho de algo que se me ha olvidado, que es que hay algunas construcciones de perifrásticas como estar más participio, en donde debe haber concordancia del participio con el sujeto. Por ejemplo, si yo digo estoy callado, hay una concordancia de género y de número con el sujeto. Y segundo, en vez de presentar un cuadro con usos aleatorios sobre las formas de los perifrásticas con participio, creo que se debería integrar las formas de participio, gerundio e infinitivo, de tal manera que en un mismo campo semántico quepan todas y se tenga más clara la idea. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este tutorial. Espero tengan un muy buen día.